Muy bien, continuamos con el estudio de Apocalipsis. Recuerden que hoy es unos versículos que quizás necesitan más de nuestra atención. Este capítulo 6 ya empieza con algunas cosas diferentes de las que hemos estado viendo hasta el capítulo 1, 2 y 3. Recuerden que una de las características de Apocalipsis, en esta escritura escatológica o apocalíptica, menciona muchos símbolos, colores, números. Recuerden que el número 7 es un número muy especial, pero también vamos a ver hoy día en esta simbología usa animales, figuras, formas, y vamos a tratar de entender de qué se trata realmente este capítulo 6. Para entender el capítulo 6, que tiene que ver con los 6 sellos, porque después vamos a ver simplemente que va a cambiar la situación con, a medida que vamos estudiando. ¿Por qué? Porque son 7 sellos, pero hoy vamos a estudiar la apertura de los 4 sellos. Y para entender un poco más de los 4 sellos, recuerden que este es el diagrama de Apocalipsis. Del 1 al 3 hemos visto lo que es, lo que era, lo que es, lo que era y lo que va a venir es a partir del capítulo 4. Entonces, hemos visto las iglesias. Ya a partir del capítulo 4, Juan es un tipo de un cristiano que es llevado al cielo. Juan es llevado al cielo y ve el trono de Dios en el capítulo 4, el capítulo 5, pero ahora en el capítulo 6 empieza esta parte de lo que es la tribulación. Los 7 sellos se van a abrir y esta tribulación va a ser por 3 años y medio. Aquí en la tierra, como ustedes ven, esta parte ploma, y los 6 primeros sellos se abren en los 3 años y medio de la tribulación, y luego viene la gran tribulación, cuando se abre el último sello, y luego vienen las 7 copas, perdón, las 7 trompetas, y después de las 7 trompetas, las 7 copas. ¿Qué sucede en el cielo? Mientras en la tierra está pasando estos 7 años de gran tribulación, tenemos el tribunal de Cristo, donde cada cristiano va a tener que responder al Señor. ¿Qué hizo con su vida cristiana? Luego tenemos las bodas del Cordero y Jesucristo viene con su iglesia. Hemos hablado que en el arrebatamiento viene y en la segunda venida con su iglesia, y luego vamos a ver el milenio, y eso ya es a partir del capítulo 20 al 22. ¿Ok? Entonces, todo eso ya lo hemos visto, pero para entender mejor hay que ir al Antiguo Testamento y ver Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27, la profecía de las 70 semanas. Hemos visto que cuando Jesús entra en el 14 de marzo o hasta el 9 de abril, según las cuentas sacadas, que lo conocemos como el Domingo de Ramos, se cumplen las 69 semanas. Es decir, cuando hablamos de las 70 semanas, ya se cumplieron 69 semanas y queda una semana. Y esa semana que se habla de tiempos y fuera de medio tiempo, o sea, Jesús simplemente es 7 años. Y entonces Jesús llega ese día a Jerusalén, conocido como el Domingo de Ramos, y ya estaba cerca la Pascua, el día viernes. Recuerden que el Señor es llevado a la cruz. Ahora lo voy a mostrar a través de un cuadro de las 70 semanas para que se pueda entender un poquito mejor. ¿Okay? Tenemos el primer periodo, cuando le habla el ángel a Daniel, le dice, va a haber 7 semanas. ¿Para qué? Desde la orden para edificar a Jerusalén. Y hablamos de 7 semanas, es básicamente la semana trae 7 días, 7 por 7 son 49 años. Y el segundo periodo le dice, pero después, al terminar estos 62 semanas más 7 por 62, 434 años, que vendría a ser desde la orden de edificar Jerusalén hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías, en lo cual sumamos 434 años más 49 años, llegan a ser 483 años. Pero las 7 semanas, como son 7 por 7, estamos hablando de periodos, son 490 años. Entonces, faltan 7 años, porque 483 más 7 llegaría a ser 490 años. Y ahí viene el tiempo de la gracia en el cual estamos viviendo, que son 2000 años desde que Cristo fue crucificado, la destrucción de Jerusalén, la formación de la iglesia,
hasta que llegue el arrebatamiento o el rapto, va a ser todo esto lo que es el tiempo de la gracia. Entonces el primer periodo ya se cumplió, el segundo periodo ya se cumplió, falta el tercer periodo y es este capítulo que habla una semana, 7 años de la tribulación y la gran tribulación como les mostré en el cuadro. Estamos aquí, ¿ok? Y recuerden, hasta ahora ya se han cumplido 483 años y faltan 7 años. Para que esto suceda, tiene que haber la construcción del tercer templo. Algunas personas dicen que no va a ser posible. Bueno, si hubiéramos estudiado esto en el año 1940, diríamos imposible, pero el año 48 Israel llegó a ser una nación, todavía no era una nación. Y cada vez vemos más cerca la construcción del templo que dice Isaías 56:7 y lo pueden leer y Malaquías 3:1 al 5. Este estudio ya lo hemos hecho con el libro de Daniel. Esta es una copia, una maqueta de lo que era el templo de Salomón o el templo de Herodes también. Hoy, esta es una foto de lo que es hoy Israel. Esta parte que ustedes ven son los muros o el muro de los lamentos y esta cúpula es la mezquita, la, la mezquita de la Roca, que lo conocen, que está justo en el área donde está el templo. Es decir, ellos han construido encima de lo que está el templo o del área del templo, y ahí va un conflicto religioso, un conflicto entre el Islam y los judíos, los árabes y los judíos. Y este conflicto es que los árabes reclaman que ese lugar, esa área, es el lugar sagrado para ellos. ¿Y por qué es sagrado? Porque se dice que Mahoma, al final, como que no murió, sino que él fue llevado al cielo en un burro, se lo llevaron al cielo. ¿Y de dónde se lo llevaron? De ese lugar, de esa mezquita. Entonces es un lugar sagrado. La Meca, que es uno de los lugares sagrados, Medina, que es la segunda ciudad sagrada, y la cúpula o la mezquita de la Roca es el tercer lugar sagrado. ¿Y qué significa un lugar sagrado para un musulmán o un árabe? Es que si tú, digamos, el 2020, has pecado, te has comportado muy mal, has hecho muchas cosas, lo que tendrías que hacer es un peregrinaje a ese lugar y en ese peregrinaje tú vas a ir en el mes del Ramadán y vas a orar de rodillas, vas a cumplir todos los votos, te vas a lavar o purificar las manos, los pies, porque ellos tienen agua ahí, y todos tus pecados, todo lo que tú has hecho en un año ha sido borrado, todo. Entonces, ese es el lugar sagrado para ellos. Pero lo curioso es que debajo de eso está el templo y ahí es donde surge el conflicto ahora con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos reclaman eso como algo propio y suyo. Entonces, ahí va el conflicto con la Organización de los Estados o las Naciones Unidas para ver. Entonces, para que se puedan recordar, tenemos 69 semanas, es el decreto para restaurar marzo 14, según Sir Robertson, que fue el decreto de Jerjes, hasta abril 6, el 32 de la entrada triunfal, el Mesías, el príncipe, según Lucas 19, 28, 40, que sucedió. El Mesías es cortado, como dice Daniel, ahí en la cruz, y viene el tiempo de la iglesia, y ahora va a hablar del príncipe que ha de venir pronto. ¿Esto qué es? Otra vuelta, vuelvo a repetir para que se entienda. Es media semana, 3 años y medio. Otra media semana, 3 años y medio. En total son 7 años. Esa semana, según lo que estamos estudiando, es la que va a empezar a partir del capítulo 6. El Mesías regresa y su segunda venida al terminar estos 7 años. Entonces, esa es una foto de lo que es la mezquita y debajo de esto está construido el templo. Para que lo puedan entender, una vista un poco más panorámica, acá está el muro de los lamentos. Miren, los judíos están aquí. Es como este muro los divide aquí al campo de los árabes, los musulmanes. Aquí es su lugar santo. Esto era lo que era el área del templo, para explicarlos un poquito más, ¿no? Entonces, aquí ellos dicen que fue Mahoma que fue llevado al cielo. Ahora una vista más panorámica. Aquí ven el muro de los lamentos, acá ven un montón de gente que está acá y aquí dentro está la cúpula. Entonces, este es el área del templo y ellos consideran ahí está abajo. Ahora, se han hecho investigaciones, porque obviamente han pasado
Estamos hablando que el año 70 fue destruido este templo, o sea, casi 2000 años. Y se dice que a esta dirección, como está la flecha, aquí realmente estaba el lugar santísimo o el lugar santo, el templo. Y no, porque esto era patios, todos eran patios. Entonces, el plan, que algunos tienen una hipótesis, cuando tú escuchas y estás en esa área, es que se puede construir el templo pegado a la cúpula. Entonces, ya no habría un conflicto religioso, porque ese es uno de los conflictos que se tiene allá. Obviamente el odio por las guerras y por lo que reclaman su terreno. Y entonces simplemente pondrían un muro acá y pueden ellos, los musulmanes, adorar y ir a su mes de Ramadá, pero también los judíos, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, y se acabó el problema. Eso sería una solución para este conflicto, porque como les dije, wow, ¿cuándo sucederá esto? ¿No? Entonces, ellos dicen, este es el área del templo y aquí está la mezquita. Ya tenemos hoy día la vaca alazana o la vaca roja que se ha vuelto a criar o a construir. Se dice que ellos han conservado, han sacado el ADN, los científicos, y han logrado obtener realmente esta vaca que va a ser el sacrificio para inaugurar el templo. Pareciera descabellado si hubiéramos estudiado esto que hace, no sé, 2 semanas o 3 semanas hablando de este templo, porque hace una semana ya se hizo la paz, el primer paso de la paz con Emiratos Árabes, con unos árabes, obviamente no están cerca del terreno, de la tierra, pero el conflicto va con Palestina, va con Libia, va con Siria, va con Irán, Irak, toda la franja de Gaza, pero están avanzando, o sea, están creciendo las negociaciones y esto da señal a lo que va a venir con los 4 primeros caballos que hoy estamos estudiando. Estos 4 primeros caballos, vamos a ver los primeros 4 sellos y los 4 caballos con sus jinetes. Vamos a ir viendo que el caballo blanco del 1 al 2 viene con un hombre vencedor. ¿Quién es ese hombre vencedor? Del versículo 3 al 4, el caballo rojo desata una guerra y el versículo 5 al 6, el caballo negro trae escasez. Así que esas son las cosas que vamos a ir viendo poco a poco a medida que vamos estudiando. Y el versículo 7 al 8 viene el caballo amarillo, trae muerte por el hambre, por las epidemias y todo esto que vamos a ver nos va a ayudar a entender un poco más del contexto para el quinto y el sexto sello que lo vamos a estudiar el día martes que nos reunimos o la próxima reunión, ¿ok? Entonces vamos, es bastante y tenemos que avanzar y dice el versículo 1, vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. Vemos abriendo el sello y ¿qué pasó? El versículo 2 dice, miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Un jinete blanco, un caballo blanco, un arco. ¿Qué significa esto? El blanco es como los símbolos de paz, pero pienso que va a ser una paz falsa. ¿Por qué? Porque lleva un arco, pero no lleva flechas. Es un arma de guerra, pero sin flechas. ¿Eso qué significa? Que el blanco que trae la paz va a lograr una paz, como estamos hablando ahora, de Emiratos Árabes o los árabes, Israel, pero de una forma estratégica sin lanzar una flecha. ¿Quién es? Dice, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. La palabra corona que se usa aquí es esa corona laureada que se entregaba a los atletas. Es como decir el estéfanos, que ven acá, ¿sí? Estos era un tipo de coronas que se les daba a las personas en los Juegos Olímpicos. Y cuando dice se le dio, básicamente se da a entender que es el anticristo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se convierte en el rey elegido para los habitantes del mundo. Y la imagen de Cristo en el capítulo 19, versículo 11-12, cuando dice que viene un caballo blanco, corresponde la corona a un diadema, no a un estéfanos.
¿Y cuál es la diferencia entre un estéfanos y un diadema? Pues que el diadema es una corona real. Y a este personaje se le da una corona, el estéfanos, este de laurel. Entonces, ¿será eso suficiente? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? ¿Quién es ese jinete? Vamos a ver las diferencias y las similitudes basando en el texto. Primero, aunque Jesús utiliza su corona en los capítulos 5 y 19, las palabras griegas para referirse a las coronas son distintas, como hemos visto en el capítulo 9. Segundo, allí Jesús es llamado fiel y verdadero, pero en este capítulo no tiene este nombre de fiel y verdadero, este personaje en un caballo blanco y con ropa blanca. Segundo, la conquista del jinete no está del todo descrita. En el capítulo 6 se le presenta llevando un arco y en el 19, que vendría a ser Cristo, tiene una espada de doble filo en su boca y acá tiene un arco. ¿Ok? Por lo tanto, esa similitud obviamente opaca esas diferencias de pensar que es Cristo. Algunas personas piensan que es Cristo. Personalmente, pienso el anticristo se ve. ¿Por qué? Porque Mateo 24, versículo 3 al 5, dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie les engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, a primera impresión, cuando uno estudia, ve el caballo blanco y todo blanco, pues parece pues alguien, un personaje blanco o santo o puro, pero Jesús advirtió y dijo, van a venir muchos usando mi nombre. Yo soy el Cristo. Y esto es lo que hoy estamos viendo en el momento. Es el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo significa que está en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque el anticristo significa en lugar de Cristo. Y también vamos a ver que es un personaje que busca hacerse pasar como Cristo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y 21 se ve las diferencias claramente. Y Daniel nos dice que este personaje será ese instrumento para un acuerdo básicamente entre Israel y los árabes. Y eso es lo que pronto estamos viendo. Miren, vuelvo a pasar un mapa. Si ustedes ven acá, ¿cuáles son las diferencias entre los árabes? Estos que son verdes más claros serían la Liga Árabe. Todo eso es la Liga Árabe. El verde más oscuro, como el verde petróleo, son los países que han mantenido alguna guerra con Israel. Ahora, como les dije, los Emiratos Árabes no están acá tan cerca, pero los que son sus vecinos, sí. Y Israel es esa parte azulita que ven en el mapa y Palestina es esa parte rojita. Ahora se dicen, no veo nada. Obviamente, miren, ellos, los árabes reclaman y dicen, es que los judíos nos han quitado nuestra tierra. Y miren la cantidad de tierra que tienen en el mapa comparado a esta parte azulita, si la ven, celeste. Lo voy a aumentar un poquito más, ¿no? Vamos a ver, ahí está, para que se pueda ver. Esta es toda la parte norte de África y lo que está en el oriente, el Medio Oriente. O sea, ellos tienen todo esto verde, que es su terreno, su tierra, y se están quejando por esta partecita que se le ha entregado a Israel en el año 48, azul. Entonces, es el anticristo porque en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12, nos da una corta descripción de este personaje. ¿Cómo será este personaje? Miren, primero, lo llama que es hombre de pecado. Segundo, lo llama que es hijo de perdición. Tercero, se opone a Dios. Cuarto, se hace pasar por Dios. Quinto, será destruido directamente por Cristo. Y ojo, es dirigido por Satanás. ¿Y qué va a hacer? Prodigios y milagros. Y vamos a ver más adelante que el número 666 es una característica. Y cuando hablamos del anticristo, de la forma que va a lograr todo esto, va a ser muy astuto, sin haber unos conflictos o batallas o guerras. Por eso es un despertar. Oh, los Emiratos Árabes, sí, es un despertar. Y vemos que lo que estamos hoy presenciando en el Medio Oriente, ya la Biblia lo dijo hace mucho tiempo y nos debe llevar a mantener nuestra lámpara encendida, nos debe llevar a pensar, Jesús viene pronto. Todas las cosas que estamos viendo
pues simplemente nos llevan la atención. Ahora, el nacimiento del anticristo, algunos dicen, no, ya nació el anticristo, ¿no? El anticristo, recuerden, en Apocalipsis también lo identifican como la primera bestia. Esas son las características del anticristo, aparte de lo que hemos visto en Tesalonicenses. Este personaje es identificado en Daniel 9:27 como el desolador, y muchos critican la opinión de que este personaje sea una persona, pues los tres jinetes restantes son claramente fuerzas más que personas, pero el mismo libro de Apocalipsis luego nos mostrará de nuevo este personaje dándonos más descripciones personales de este anticristo. Entonces el primer caballo y el primer jinete blanco es el anticristo. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2 del 6 al 7. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. ¿Y qué es? Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de medio el que ahora lo detiene. ¿Y quién es el que lo detiene? Pues es el Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En cada creyente, en tu vida, en mi vida, que llegamos a ser la iglesia. O sea, que ya está en actividad, por supuesto. Ya está obrando, por supuesto. El momento en que va a salir es que cuando sea quitado el que lo detiene, que viene a ser el Espíritu Santo, aparecerá. Por eso hay algunas personas, ¿no?, que hoy día se atreven a decir, bueno, ya el chip es el instrumento, pero el chip no siempre. Recuerden que esa marca del 666 es voluntaria, no es obligatoria, ni tampoco te va a engañar, ni te va a mentir. Porque hay personas que dicen, no te hagas poner el chip porque ahí está el sello de la bestia. No, el sello de la bestia lo vamos a tener más adelante, que es voluntario. Pero se está armando el panorama. Hoy, las naciones que no manejaban mucho el dinero electrónico, que lo llamamos, o las tarjetas, o el dinero plástico, como lo quieran llamar, están siendo empujadas a tener y a manejar toda su economía a través del dinero. Entonces, para poder controlar el mundo en esta situación, todavía no lo puede hacer. Pero esta crisis, esta pandemia los está llevando. Por ejemplo, con los bonos que se está dando del gobierno, la gente está obligada a sacar una cuenta y manejar en cajero, tener dinero ahí. Y no solamente el Perú, o sea, la informalidad es bastante en el mundo, pero los está llevando a una formalidad. Segundo, se está hablando mucho de hacer oraciones en la pandemia, pero con todas las religiones. Esto se llama ecumenismo, poder religioso, poder económico, ahora el poder político. ¿Y qué estábamos hablando del poder político? Están hablando de unir fuerzas, de que todas las naciones, en lugar de estar peleando, deberíamos unirnos, porque miren la crisis, están muriendo miles, millones de personas. Entonces, el que controla el poder político, el que controla el poder económico y el poder religioso, controla el mundo. Y eso es a donde nos estamos dirigiendo. Pero falta algo. Todavía hay algo que lo detiene, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Versículos 3. El caballo rojo desata una guerra. Dice, cuando el cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. Y en eso salió otro caballo de color rojo encendido y el jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Y algunos dirán, pero no es que venía la paz, sí, pero era una paz falsa. ¿Por qué? Porque lo siguiente que viene es esta enemistad, es este caballo rojo que simboliza, como si alguien me preguntaba hace un momento, tiene que ver mucho los colores, sí, porque el otro es la blanco, la paz, esto es la sangre, la guerra. ¿Y qué espada se le da? La espada no es la grande, la ancha, sino es la más corta, que puede maniobrarse con más facilidad y que los asesinos utilizaban siempre con frecuencia en ese momento. Y los soldados, en el calor de la batalla, tenían siempre a veces dos espadas. Esta es la más pequeña y esa se le da. Mateo 24:7, cuando Jesús habla de los últimos tiempos, dice, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a venir? Eso es lo que va a haber. Nación contra nación, guerra, dolor, sufrimiento. Esto es lo que trae este caballo. Va a comenzar el mundo a enfrentarse uno con otro.
terremotos y todo eso es lo que vamos a ver. Segunda, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Paz y seguridad, sí, porque se logra una paz, pero es una paz, como digo, falsa. Y como dice Pedro, o sea, va a llegar el momento, o tesalonicenses, que Pablo habla sobre cuando digan eso, es que se va a desatar algo tan fuerte que se va a derramar mucha sangre. Versículo 5, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí el tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Ya se van abriendo el tercer sello, mire, y aparece este jinete. ¿Y qué trae este jinete, caballo negro? Obviamente, lo siguiente que va a haber ya no es tanto la guerra, porque esta es la sangre derramada, pero ya es algo mucho más fuerte que va a suceder en este momento. Miren, el jinete del caballo negro es un símbolo de la crisis económica y el problema no es el hambre, el problema es la inflación y la escasez. Y esa fuerza controlará el equilibrio o desequilibrio del mercado y el comercio en el mundo. Hemos visto que en esta pandemia como las economías han caído, ¿no? La bolsa de valores y todo. Y si cae uno es un efecto rebote, nos afecta a todos. O sea, el dinero y el consumismo han tomado a la sociedad moderna y hoy día la dominan a la perfección. Pero va a llegar el momento en que eso se va a poner diríamos, en este extremo que dice el versículo 6. Yo oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Miren que es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque la recesión es curioso lo que estamos viviendo hoy. Esta pandemia, por ejemplo, a los que tienen una economía, diríamos, hablando de estar ganando un dinero, un salario, una forma de trabajo. Básicamente los que no han perdido el trabajo y los que tienen un estatus de vida económica no tienen problemas, han comprado, siguen sus cosas. Recordemos que la cuarentena no es lo mismo para todos, pero el efecto en las personas que vivían del trabajo diario ha sido muy fuerte. Y entonces cuando viene la recesión dice el salario de un día. La Reina Valera dice un denario y el denario básicamente era el salario de un día. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que las cosas van a subir y subir y subir. Pero un grupo reducido de personas sí va a poder comprar y no afectes el vino y el aceite. Pueden significar muchas cosas, pero en medio de una crisis, ¿quién quiere comprar vino? Imaginémonos ahora, ¿no? Ustedes quieren comprar vino, no, yo quiero comprar los productos del trigo, que es el pan, algo básico. Queremos un pancito, queremos comer. Y el aceite, está hablando de un aceite de oliva, y vamos a ver de qué se trata esto rápidamente. Entonces, este caballo trae esta balanza y trae la escasez, la recesión. Y lo curioso de esto es que el salario de un día vendría a sacar el trigo, lo que vendría a ser el pan, esto es la recesión, o sea, el dinero, tú vas a trabajar y no te va a alcanzar para las cosas básicas. Pero cuando dice no afectes el precio del aceite y del vino, está hablando, ya, son dos cosas, ¿no? Uno, que son lujos innecesarios, déjalos ahí. O la gente está, como estamos hablando, está sumergida en el consumismo y que es curioso que a veces en medio de esta situación compran cosas que no necesitan en lugar de comprar lo que sí necesitan. Pero el problema aquí es la recesión económica. La economía, cuando se desate este caballo o venga este caballo, va a colapsar y la pobreza se va a agudizar, el hambre se va a agudizar, entonces ya no va a haber dinero para comprar porque no va a haber trabajo y entonces hoy hay algunos países como Venezuela que están viviendo esto, ¿no? Que su salario no les alcanza. Ganan, trabajan un mes, pero no les alcanza para las cosas básicas y eso va a vivir todo el mundo. 7 y 8 terminamos, el caballo amarillo trae muerte por el hambre, epidemias y fieras. Dice el versículo 7, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Ahí los sellos se van abriendo. Y miré y apareció un caballo amarillento.
El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Entonces ya hemos visto, el primero que viene es a paz, el segundo, caballo, que viene a traer la guerra y los conflictos, el tercero, la recesión, pero ahora viene la consecuencia de todo esto, que es matar, la muerte. ¿Por cómo va a morir? Por el hambre, porque es caro, ya no puedes comprar. ¿Qué más? Las epidemias, como los virus que estamos viendo. ¿Y por qué las fieras de la tierra? Porque va a escasear tanto que los animales van a salir a buscar su comida. Y este es el caballo amarillento que sale en desde el cielo, ¿no? Que no baja. ¿Qué significa este caballo amarillento? Es básicamente en la otra traducción podría ser pálido. Y el pálido se refiere a un color verde, amarillento o blanco desteñido. Y básicamente es la enfermedad, la muerte, porque cuando uno se enferma o está a punto de morir, se pone amarillento. Y la palabra cloro procede de ese griego cloros, que vendría a ser pues blanco, pálido. Y es posible que se refiera a ese color de los cadáveres. Y salen estos 4 caballos. Viene y va montándose, parece, por la muerte. Algunas características, dice, Dios lo autoriza que mate una cuarta parte de la población de la tierra y se usan 4 métodos, ¿no? ¿Cuáles serían? Uno, la espada, la violencia y la guerra. Segundo, el hambre, esto sería la hambruna. Tercero, la muerte o la pestilencia, las enfermedades que acompañan a la guerra y el hambre, porque eso es lo que trae, y las bestias. O sea, la naturaleza se adueña de todo cuanto la civilización desbarata. Tienen que salir y buscar la forma de comer y ahí atacan al ser humano. Otra característica, miren, cada jinete es consecuente con el anterior. Primero, prometía falsa paz y domina el mundo. Segundo, la guerra se desenvuelve repentinamente. Tercero, el hambre es resultado de las guerras. Y cuarto, la muerte es el más natural resultado de todas las anteriores. Vemos cómo va el progreso y al final están experimentando estos 4 caballos que vienen a la tierra. Y ahora, el término que se usa aquí, espada, a este jinete, es distinto al versículo 4 que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque este es otro tipo de espada. Esta espada es la grande, la que se llama la rompaya, que es una espada enorme para las batallas. En cambio, el otro es más chiquito que se usaba en el cinturón. Tercero, los 4 juicios del Antiguo Testamento, guerra, hambre, plaga y animales salvajes, ya aparecieron enumerados en Levítico 26, 21, 26 y en Ezequiel 14, 21, y se está ahora manifestando porque ellos rompieron el pacto con Dios o se fueron rebeldes, ¿no? Y en Deuteronomio del capítulo 27 al 29 vamos a ver los juicios del pacto, ya es lo mismo que les va a venir, ya han sido discutidos. Quinto, recuerden que el propósito original ahora era lograr el arrepentimiento de Israel porque la iglesia no está. Entonces todo el mundo va a sufrir esto y quieren que regresen a Jehová. Y este mismo sentido redentor aparece en todo el texto apocalíptico. ¿Por qué lo hace? Porque el Señor quiere que regresen. Un, un tip más. Miren, dice, hoy se calcula que son 7.600 millones de personas y la cuarta parte va a morir. ¿Saben cuánto es esto? 1.900 millones de personas que van a morir. Se dice que hay 800 millones en África, morirían 220 millones. Se dice que hay 3.900 millones en Asia, morirían 980 millones de personas. Se dice que hay 725 millones en Europa, morirían 185 millones. Se dice que hay 560 millones en Latinoamérica, morirían 140 millones. En Norteamérica, 340 millones, morirían 85 millones y 35 millones entre Australia y Oceanía, morirían 9 millones. O sea, la muerte, 1.900 millones. Y aún por las fieras, porque las fieras van a estar de hambre y van a atacar al ser humano. Ese día va a ser difícil. Por eso recordemos lo que dice Mateo 24, 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Que el Señor nos tenga a nosotros hallados en gracia y cuando Él venga por su iglesia, que estemos listos
¿Y cuál es la forma de tener la lámpara encendida, de estar listos? Sirviendo al Señor, trabajando para su obra, manteniendo una relación personal con Él. Lo opuesto de esas vírgenes o esas señoritas que no tenían su lámpara lista, preparada, ni tenían el aceite, es la flojera, es, es ser dejados o negligentes. Así que no perdamos hoy el hilo y dejemos que el Señor simplemente use nuestras vidas, porque hay muchas formas de extender el reino de los cielos y Dios lo está haciendo a través de las redes sociales, Dios lo está haciendo a través de una llamada telefónica, y que aún en medio de esta situación deberíamos ser parte de su misión. Amén. Eso ha pasado los 4 sellos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes. Y sabemos que este tiempo será difícil, de tanta muerte. Si hoy estamos viendo personas cercanas a nosotros muriendo, falleciendo, y no pueden darles un velorio o una despedida como debería de ser, qué difícil será pasar esos momentos de hambruna, de recesión, de muerte, de violencia, de guerras. Señor, tú no nos has puesto para la ira y te agradecemos por eso. Y ayúdanos siempre a mantener nuestras lámparas encendidas. Gracias, Señor, por todo esto. En tu nombre oramos así. Amén. Muy bien, entonces estamos terminando aquí este tiempo.